vamos a tratar, lectura crítica. En este tema vamos a resaltar las preguntas, así como en comprensión de lectura hemos visto el tema, la idea principal, la compatibilidad, la incompatibilidad, la inferencia, la extrapolación, el sentido contextual. En esta unidad vamos a ver lo que es la tesis, la argumentación, la intención, el tono, reforzaría, debilitaría. Son preguntas que vienen en estos tipos de lectura crítica. La lectura crítica va a presentar textos argumentativos, ¿ya? Lo vamos a clasificar, ahorita vamos a ver la parte, un poquito de teoría, y luego vamos a trabajar con la separada, ¿ya? A ver, ¿qué es una lectura crítica? Es un tipo de aproximación al texto en que se miden las capacidades del estudiante para reconocer y abstraer algunos elementos no explícitos en el texto. Hay dos tipos. En este caso van a aparecer 4 grandes grupos de lectura crítica. La pregunta sobre argumentos, ¿qué quiere decir sobre argumentos? Aquí el autor va a defender su postura, va a defender su tesis mediante argumentos, mediante razones. Es por eso que en lectura crítica hay bastante subjetividad. ¿Por qué? Porque interviene la opinión del autor y que muchas veces contagia al lector y hace que el lector inclusive se inmiscuya, tenga una opinión también con respecto al tema. Estos temas pueden ser polémicos, por ejemplo, hablar de la unión civil, hablar de la homosexualidad, hablar del aborto, si estás o no estás de acuerdo. Pueden haber argumentos que un solo autor lo hace o pueden haber a manera de diálogo, ¿ya? Eso lo vamos a ver mientras vamos desarrollando. La pregunta sobre la estructura de un texto. Me presentan la lectura, yo tengo que saber en este primer párrafo cuál sería la estructura. ¿Es una introducción? ¿Es un antecedente? En esta segunda parte, ¿qué sería? ¿Es una descripción? ¿Es un análisis? No, esa es la estructura de un texto. Preguntas de premisas y conclusiones lógicas. Es uno de los ejercicios que antes en Villarreal se utilizaba. Por ejemplo, cuando se hablan acerca de una lectura de sí, solo sí, si como carne, entonces me siento fuerte, ¿no? Son como, por eso su mismo nombre lo dice, premisas y conclusiones lógicas. Aquí, como les digo, ¿no? Es más que todo lógica. Pero en la actualidad ya no se está utilizando esos tipos de preguntas. Más que todo son argumentativos, ¿ya? ¿Qué más, profesora? A ver. Preguntas, la otra es preguntas de intenciones ocultas e información sutil. Eso sí, para ver en este caso qué me quiere dar a entender el autor. De estas 4 preguntas vamos a trabajar la 1, la 2 y la 4. La 3, como les dije, ya no se utiliza, ¿ya? Ya en Villarreal no se trabaja mucho esos tipos de preguntas, porque son más que todo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Lógicas. ¿Qué más, profesora? A ver. Yo he visto unas lógicas que también ustedes seguramente lo tendrán en su material, en su libro. Por ejemplo, si dice, ¿no? Mi luz te está siguiendo al pie de la letra una rutina de ejercicios.
Según esta rutina, ella puede salir a correr solo los días en que no hace aeróbicos. Miren la lógica. Sin embargo, esta restricción se puede obviar solo si ese mismo día hace yoga. Además, Miluska hace Taebo siempre y solo cuando hace yoga. ¿Se dan cuenta cómo son esos tipos de preguntas? Tipo de premisas y conclusiones lógicas. Y ahí me dan, ¿no?, las opciones, ¿no? ¿Cuál es necesariamente cierta, si es verdadero, si es falso? Implica mucho análisis, mucho análisis. Sí, en los libros de CEPREVI que ustedes le habrán dado, les han brindado, sí hay tipos de preguntas, de premisas y conclusiones lógicas. Pero como les he dicho, ya no vienen en los exámenes. Y si les viniera, ahí sí tendrían que deducir, ¿eh? Porque van a ver, por ejemplo, a ver, te quiero dar uno para que te des cuenta, mira. Dice, en esta ciudad las corridas de toros solo se realizan en octubre, salvo que un presidente extranjero visite el país, en cuyo caso siempre se hace una corrida de toros en su honor, en cualquier mes. Hay al menos una corrida de toros en octubre. Luis Ángel va a todas las corridas de toros que hay en la ciudad y este es el único espectáculo que va. Solo un ejemplo, una alternativa que te doy. Dice, si hoy es 13 de octubre, hoy Luis Ángel irá a una corrida de toros. ¿Esto será verdadero o esto será falso? Si hoy es 13 de octubre, hoy Luis Ángel irá a una corrida de toros. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Puede que Luis Ángel vaya el 14, puede que Luis Ángel vaya el 1, porque según la premisa me dice que él solo, que las corridas de toros solo se realizan en octubre o también cuando viene un presidente extranjero. ¿Se dan cuenta? Ya, si hoy día es 13 de octubre, ¿hoy Luis Ángel irá a una corrida de toros? No necesariamente. Puede que vaya el 1, el 2, el 5 o el 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos tipos de preguntas hay que tener bastante cuidado, porque si me preguntan, señala la opción necesariamente correcta, tú tienes que ver de acuerdo a la premisa y ver las alternativas. A ver, otro. Si Luis Ángel no va hoy a un espectáculo, estamos en el mes de septiembre, ¿y si vino un presidente? ¿Y si viene un presidente? Si Luis Ángel no va hoy a un espectáculo, estamos en el mes de septiembre, puede que haya venido el presidente porque viene en cualquier mes. Entonces no necesariamente estamos en septiembre. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, en estos tipos de premisas y conclusiones lógicas, hay que tener, como se dice, ¿no?, tener la mente bien abierta para poder deducir, porque acá sí se tiene que deducir. Muy bien, vamos, pero no los quiero traumar con estos tipos de preguntas porque en realidad, como les dije, no es un poco difícil que ven. Pero esto es lo que más me importa, que son las preguntas sobre argumentos. A ver. Un argumento es un conjunto de ideas que se estructuran y se expresan para defender una determinada posición o punto de vista. Esta posición o punto de vista es llamado también, a ver, ¿cómo se llama esa opinión? Se llama tesis, ¿ya? Esta posición, tú tienes una posición con respecto a un tema, o tienes un punto de vista sobre un tema. Esta posición, este punto de vista, tiene sus argumentos. Porque tú no solo vas a decirme, este es mi punto de vista, esta es mi posición, y dejarlo ahí nomás. No funciona. Tú puedes decir, estoy de acuerdo con la unión civil.
Puedes decir, no estoy de acuerdo con la unión civil. Ahí queda. No, da tus argumentos. ¿Por qué estarías de acuerdo con la unión civil? Porque, a ver, un argumento X, vamos a poner. Porque la pareja ya tendría legalmente con qué obtener los bienes si su cónyuge muere. Ya. A ver, la contraparte, ¿qué diría? Yo no estoy de acuerdo con la unión civil. Y si voy a contradecir ese argumento, puedo decir, porque no necesariamente casándose, el cónyuge va a obtener los bienes del difunto. Pueden hacerlo mediante un escrito notarial. ¿Vale? ¿No? Es un contraargumento. Y por eso es que a mí me preguntan, ¿no? ¿Cuál sería la argumentación de fulano o de Ricardo, por ejemplo? ¿Cuál es la tesis de Miguel? Si estamos hablando a manera de diálogo. ¿Cuál es o qué argumento reforzaría mejor la posición de Ricardo? Entonces tú ahí tienes que ver cuál es la posición, cuál es el argumento, ¿para qué? Para que puedas diferenciar. Me están pidiendo que posición, entonces la tesis. ¿Qué me están pidiendo? Argumentos, ya. ¿Qué quiere? Que lo debilite. ¿Qué quiere? Que lo refuerce. Si me dicen que lo refuerce, que lo apoye. Si me dicen que lo debilite, que lo contradiga. ¿Ya? Los argumentos pueden tener sus ideas manifiestas, es decir, pueden estar expresas en el argumento de uno de los lados, pero también pueden basarse en presupuestos no expresos. Hay dos clases de textos argumentativos. Uno que es desde un punto de vista, o sea, un solo autor habla sobre una determinada tesis y sus argumentos, y también se da en los textos de diálogo, cuando hay dos interlocutores, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que diferenciar. ¿Qué voy a diferenciar? Los argumentos de cada interlocutor. Intenciones ocultas e información sutil, tono del texto e intención del autor. En estos tipos de lectura crítica, no importa qué se dice. Eso pasa a un segundo plano. Lo que interesa es cómo lo dice. ¿Ya? ¿Qué se dice? No me interesa. ¿Cómo lo dice? Eso sí importa. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy una mujer muy feliz. ¿Cómo lo dijo? Un poco molesta. ¿Pero qué dijo? Que es una mujer muy feliz. Entonces, ¿qué nos importa? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué tono lo dijo? ¿Alegre, molesto, triste, melancólico, combativo? Entonces, ahí tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Pero, profesora, cuando es un texto, es un poco difícil saber cómo lo dice. No, porque el autor te va a estar dando rastros. Y inclusive tú mismo te vas a dar cuenta, uy, no, el autor está indignado. Puede que haya signos de admiración, signos de interrogación, puede incluso... El lector tiene que también saber leer. ¿Para qué? Para identificar cómo lo está diciendo. Muy bien. Ahora vamos a irnos en esta parte, como dice, sobre las intenciones ocultas. En este tipo de preguntas se mide la capacidad del estudiante para descubrir elementos ocultos en un mensaje. Muchas veces se dice algo, pero por la manera como se dice, el mensaje puede ser diferente al que dicen las palabras. Incluso puede tratarse de un mensaje opuesto al que las palabras emiten.
Claro, como yo lo acabo de decir, ¿no? Es- es- yo soy una mujer muy feliz, pero miren cómo lo dice, molesta. O sea, en el fondo no es feliz, sino que dice que es feliz. Pero como lo dice, está molesta. Este tipo de preguntas es variada, pero se puede resumir en dos subtipos: preguntas sobre el tono de un texto y preguntas sobre la intención del autor. Miren, el tono y la intención. El tono es la forma como lo dice y la intención es lo que el autor me quiere dar a entender. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con otro tono para que se den cuenta. Ese alumno es tan brillante que obtuvo 0,5 de nota. Miren, ese alumno es tan brillante que obtuvo 0,5 de nota. Te das cuenta entonces de que es un tono un poco burlesco. ¿Por qué burlesco? Porque justamente te está diciendo, ¿no?, que es tan brillante que obtuvo 0,5 de nota, se está burlando. Prácticamente se está burlando. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos. El tono de un texto. Vamos a enfatizar un poquito más y acá también te voy a explicar sobre de qué se trata este tono. El tono de un texto se refiere al aspecto emocional en que se encuentra el autor al emitir el mensaje. En estos casos no es tan importante qué se dice, sino cómo se dice. A partir de ahí hay que descubrir el estado emocional del emisor del mensaje. Este puede descubrirse a través de la pregunta ¿cómo lo dice? Además, el saber esta información nos permite comprender mejor el entorno y el sentido del texto que analizamos. Vamos a ver un ejemplo. La política económica de este gobierno fue tan brillante que la inflación alcanzó un 1000% anual, una verdadera marca mundial. Miren, cómo lo dice, la explicación. En este caso hay que diferenciar, hay que diferir que la palabra brillante está siendo utilizada de manera irónica. Más que buena significa mala. El hablante realiza una crítica negativa de la política económica del gobierno. Más de 1000% de inflación es un desastre económico. El tono del hablante es burlesco por la contradicción entre brillante y 1000% de inflación. Y la frase marca mundial también tiene elementos irónicos. Entonces, hay una ironía. Muy bien. Antes de irnos a la intención del autor, les voy a dar otro ejemplo del tono, ¿ya? A ver, yo digo, ¿sabes qué, amiguita? ¿Sabes qué? Yo quiero que tú estés bien. Por eso creo que no deberías ir sola a esa fiesta. Si tu ex enamorado ve que estás sola, pensará que todavía te mueres por él. En cambio, si vas con otro, te apuesto que se va a sentir mal. A ver, ¿cómo es el tono de este personaje? ¿Cómo lo dijo? ¿En un tono burlesco? ¿En un tono maquiavélico? ¿Alegre? ¿Sugestivo? ¿Triste? Y al inicio tú te vas a dar cuenta, porque esta persona, este personaje, manifiesta, ¿sabes qué, amiguita? ¿Sabes qué? Yo quiero que tú estés bien. Por eso creo que no deberías ir sola a esa fiesta. Aquí hay un tono que sugiere, un tono sugestivo, porque le está diciendo que salga con otro chico. Así sea lo que sea, así sea un monstruito, lo que sea, pero que salga. Porque imagínense, si no sale, el otro va a pensar, uy, no, se muere por mí, no me ha olvidado, sigue pensando en mí,
Por eso es que la chica le dice, ¿no? Si te ve con otro, te apuesto que se va a sentir mal. Si te ve que estás sola, pensará que todavía te mueres por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, la chica le sugiere que salga con otro. Entonces, hay un tono sugestivo, ¿ya? Eso es un claro ejemplo, porque también ha venido en el examen, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Solo que como me lo aprendí porque me pareció chistoso, ¿no? Que alguien me sugiera de esa manera, ¿no? Bueno, eso es el tono, la forma como lo dice. Ahora, vamos a ver la intención del autor. La intención, ¿qué es la intención? Cuando un autor emite un texto, tiene una intención, tiene un objetivo, tiene un fin. ¿Qué quiere decir? Que quiere algo. Mismo texto. Pero otras veces lo que pretende el autor no está expresamente en el texto. Esto quiere decir que la intención está oculta. Para descubrirla debemos preguntarnos, ¿qué pretende el autor del texto? Y nosotros en la vida diaria también tenemos, a veces nos dicen de maneras muy ocultas lo que nos quieren decir, no entendemos. Por eso decimos, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué me quieres dar a entender? No te entiendo. ¿Puedes explicarme otra vez? Imagínate si una persona que recién te conoce te dice, ¿no? Amiga, ¿qué te parece si nos vamos a un lugar más tranquilo? Tú puedes decir, ¿qué? ¿A un lugar más tranquilo? Allá vamos a mi casa. Y la otra persona puede decir, no, pero yo quiero que estemos solos. Pero claro, pues en mi casa no hay nadie, pues podemos ir a mi casa, a comer canchita, no sé, a mirar una película. ¿O cuál es tu intención? Ajá. Esa intención es lo que pretende tu sujeto. En este caso, si hablamos de una lectura, lo que pretende el autor del texto. Como la intención está implícita en el texto, debemos analizar cada una de sus partes. ¿Para qué? Para encontrar pistas, señales, huellas que nos permitan deducirla, inferirla. Saber la verdadera intención nos facilita la mejor comprensión del entorno y la significación del texto. ¿Ya? Muy bien, miren, hemos hablado la argumentación, el tono, la intención. Cuando me hablan de reforzar, hay que apoyar. Cuando me hablan de debilitar, hay que contradecir. ¿Cómo identifico una tesis? Lo identifico cuando el autor habla en primera persona. Creo que, pienso que, estoy convencido que el autor habla en primera persona, porque va a opinar, va a afirmar o va a negar algo. Ese algo, acuérdate que es el tema. Como es una lectura, también hay que sacar el tema. ¿De qué se trata el texto? Pero en este caso, como es subjetivo, lo que el autor brinda, entonces, ¿qué dice el autor? ¿De qué habla el autor? Está hablando sobre la unión civil. ¿Y el autor está de acuerdo con la unión? Sí, porque dentro de sus argumentos lo dice. No, porque también está refutando lo que se dice normalmente de la unión civil. Entonces, vamos a ver cómo esta lectura de lectura crítica, este tipo de lectura crítica nos invita también a participar, pero no te puedes confundir, porque recuerda que tu opinión no nos interesa tanto en comprensión de lectura como en lectura crítica, ¿ya? Lo que interesa es lo que opinan los autores con respecto a un tema. Ahora vamos a trabajar nuestro material. ¿Cuál es el material? Las lecturas. ¿De chicos? A ver. Este PPT ya lo tienen ustedes, ya está subido en su grupal. Ahora vamos a ver nuestras lecturitas
Están bonitas. Un ratito. Ay, esta parte no sí, este es. Ujú. Aquí está, texto 1, entrenador John Villalobos. ¿Quién más es? Mario Vela. Ya, vamos a leer. Tenemos 10 minutos para leer el texto y dar con las respuestas. ¿Ya? Ustedes van leyendo en forma silenciosa, yo también lo voy a hacer. Y para no estar leyendo otra vez, vamos a dar ideas más generales. Ideas de cada uno de ellos, de qué están hablando, ¿ya, chicos? Así que nos ponemos a leer en forma silenciosa. Vamos a ver, 7:40, estamos iniciando con el texto número 1, ¿ya? Empezamos.
Bien, jóvenes, vamos a empezar con el texto número 1 con respecto a dos interlocutores, el entrenador John Villalobos y el profesor Mario Vela. ¿De qué están hablando? Están hablando acerca de si el atleta, el estudiante de secundaria que está entrenando, debe o no ser exonerado de los exámenes, ¿no?, de admisión que dicen en el ingreso a la universidad. Es por eso que en la primera parte del entrenador John Villalobos, aquí está su tesis. Creo que, ¿se acuerdan que les dije? Creo que entre los beneficios que deberían darles está el ingreso a la universidad sin tener que enfrentar un examen de admisión y el acceso a una beca de estudios. De esta manera, las instituciones se asegurarían de estar reclutando a los mejores deportistas. Solo así las ligas universitarias adquirirían el suficiente nivel de competencia como para desarrollar el deporte nacional. Eso es lo que opina John Villalobos. Hay que darles beneficios a estos atletas, que no se enfrenten a un examen de admisión. Hay que darles el acceso directo. Hay que darles una beca de estudios. Pero el profesor Mario Vela contraataca. Y por acá lo dice, mira. Aquí está. Dice, no puede exonerar a los atletas de ser evaluados, al igual que el resto de los postulantes, con una medida que garantice su desempeño futuro como universitarios. ¿Ya? Futuro. No puede hasta aquí. ¿Y por qué lo dice? Porque justamente las universidades se caracterizan por evaluar de manera académica, no solamente física, sino académica. Eso es lo más importante en todo examen de admisión. Si el atleta no aprueba la valla académica que la universidad les impone a todos sus postulantes, no es posible aceptarlo, incluso si se tratase de un deportista superdotado. Y mira, y eso te pone a pensar, ¿no? ¿Y cómo es en Villarreal? En Villarreal, por ejemplo, ya han dado su examen. Los que van a educación física, ellos tienen un examen diferente. Claro, sí es un examen diferente. También te toman una evaluación académica, o sea, conocimientos, pero también es físico. En las universidades del estado, no las San Marcos, también hacen eso. Creo que en Villarreal recién se va a realizar este domingo, ¿no? En San Marcos se da una semana antes, o sea, es diferente un poquito la fecha, ¿no? Porque ahí también tiene que haber jurados y todo eso. Bien, entonces ya tenemos la idea. ¿Cuál es esa idea? De que el entrenador John Villalobos quiere esos beneficios para los atletas sin ingreso, sin examen de admisión, que sea el ingreso directo, y el acceso a una beca. Y el profesor Mario Vela le dice que no puede ser porque las universidades evalúan la formación académica y no puede exonerar a los atletas, ¿no?, justamente de esta competencia que es lo académico. ¿Y qué más? Teniendo esa idea, vamos a ver lo que me preguntan en el número 1. ¿Cuál es la postura de Vela? Acá dice, no puede exonerar a los atletas de ser evaluados. Letra A, las universidades deberían apoyar a los deportistas y formar ligas competitivas. No, necesito la palabra exonerar. B, el principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes.
Ya, pero su postura es que no pueden exonerar a estos atletas de ser evaluados. Si bien las universidades deberían apoyar a los deportistas, no deberían exonerarlos del examen de admisión. Mira, la C es más completa. La D, ningún programa de exoneración académica puede estar sustentado en negar la deficiencia de un alumno en sus años escolares. No es su postura. Una beca deportiva es una ayuda económica y subvención que se concede a un. Pero ¿quién habla de beca? No habla Mario Vela, lo habla el entrenador John Villalobos. Por lo tanto, en la número 1, la respuesta es la C de casa. ¿Ya? 1, caramelo. Lo vamos a anotar aquí. 1, casa. Minúscula, casa. A ver, nos vamos con la número 2. ¿Qué dice la número 2? ¿Cuál es el argumento central de Vela? Vamos a buscar el argumento de Vela. A ver. Dice, incluso un deportista superdotado no puede ser aceptado si no aprueba la valla académica. Para poder responder a esta número 2, yo me tengo que preguntar en la número 1, ¿por qué lo dijo? Yo marqué la 1, la C. Si bien las universidades deberían apoyar a los deportistas, no deberían exonerarlos del examen de admisión. Pregunta para responder a argumentación. ¿Por qué? Siempre pregunta eso. ¿Por qué las universidades deberían apoyar a los deportistas? O ¿por qué no deberían exonerarlos del examen de admisión? ¿Por qué las universidades no deberían exonerarlos del examen de admisión? ¿Por qué? De lo que hemos leído, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué no deberían apoyar las universidades en exonerar a los estudiantes del examen de admisión? Justamente tus atletas. ¿Por qué? Porque justamente la universidad, ¿qué evalúa? El aspecto académico, la carrera académica. ¿Dónde está? Vamos a ver. Voy a leer las alternativas. Incluso un deportista superdotado no puede ser aceptado si no aprueba la valla académica. Ya, que la universidad impone a todos sus postulantes. Puede ser la A. Vamos a ver otra. Letra B. El principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes. Esta B está mucho mejor. ¿Por qué? Porque me está dando el argumento central, el más importante, porque las universidades evalúan justamente la formación académica. Por eso es que el autor o el profesor Vela no quiere que se exonere, porque justamente la universidad evalúa ese aspecto. A ver, otro, la C, los deportistas deben dar examen de admisión como todos los demás postulantes. Ya, pero no me dijo la razón. D, el desarrollo académico es la principal responsabilidad de la escuela, no de la universidad.
Gracias a las becas deportivas, los estudiantes pueden reducir los costes de estudiar en una universidad americana. No tiene nada que ver. Entonces, en el número 2, la respuesta es la B de beso. El principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes. Ahora me dicen, ¿qué idea ayudaría mejor a reforzar la argumentación de Vela? Como esto es una cadena, yo me pregunté la postura, que es la tesis, para ir a responder el argumento, pregunté por qué, porque necesito saber la razón. Y ahora tengo que buscar dentro de las alternativas un enunciado que apoye lo que marqué en la 2. La 2 yo marqué la B. El principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes. ¿Cómo refuerzo esta idea? ¿Con cuál de las 5 alternativas refuerzo? Vamos a ver. A. La universidad no puede invertir en un atleta solo porque éste le brinde prestigio en el ámbito deportivo. La institución debe garantizar sobre todo su competencia académica. ¿Está bien? Porque recuerda que tú marcaste la B, el principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes. ¿Cómo apoyo? ¿Cómo defiendo? Diciendo que la universidad no puede invertir en un atleta solo porque éste le brinda prestigio. Acuérdense que la institución debe garantizar sobre todo la competencia académica. La A está bien. Vamos con la B, de repente hay otra mejor. Un atleta que ingrese a la universidad sin estar preparado para enfrentarse a sus rigores tendrá dificultades y probablemente sufrirá todas las consecuencias en su desempeño deportivo. No está apoyando, no está reforzando. En Estados Unidos existe un sistema de becas universitarias para atletas que exige para su selección un promedio escolar aprobatorio. Ya, pero becas acá no está en discusión, porque la principal o el principal objetivo de toda universidad, ¿cuál es? La académica. Y acá me estás hablando de becas. La de las becas, nada que ver con becas. No te confundas, no tergiverses, no te vayas por la tangente. La E, ¿qué dice? La decisión final sobre las becas deportivas, otra vez, no, nada que ver. La respuesta entonces será la A de avión. La universidad no puede invertir en un atleta solo porque este le brinde prestigio en el ámbito deportivo. La institución debe garantizar sobre todo su competencia académica. Entonces la número 3, A de amor. 4. ¿Cuál de los siguientes o de las siguientes afirmaciones debilita más la argumentación de Vela? Necesito contradecir. Como yo en la número 2 marqué la B de beso, el principal objetivo de las universidades es la formación académica y profesional de sus estudiantes, tengo que contradecir esto, mediante un ejemplo o mediante un caso. A ver, vamos a ver la número 4. Debilita, contradice, ataca. A. La universidad tiene que mantener una imagen de éxito no solo en lo académico, sino también en otras áreas. El buen desempeño en el ámbito deportivo puede colaborar con el prestigio de la institución. Cuando me dice sino también en otras áreas, sigue hablando de lo académico. El buen desempeño en el ámbito deportivo puede colaborar. Necesito uno que sea bien contundente, que contradiga, que diga lo contrario, que me digan pues que en las universidades el ingreso es libre o hay apoyo con los atletas, ¿no? Porque acuérdate lo que dice Vela. Vela dice que las universidades justamente ven el ámbito académico, por eso no se puede exonerar. Entonces, ¿cómo yo lo debilito? Diciendo que
hay otras universidades que el ingreso de los atletas es más directo, ¿no? Entonces, con eso sí estoy contradiciendo. A ver. La universidad tiene que mantener una imagen de éxito, no solo en lo académico, sino también en otras áreas. El buen desempeño en el ámbito deportivo puede colaborar con el prestigio de la institución. Bueno, no se habla mucho de prestigio de la universidad. No. B. Las universidades en la actualidad manejan un discurso de inclusión y variedad de alumnos. ¿Qué podría ser mejor que tener deportistas en sus aulas? No está atacando. C. En diversos países las universidades tienen un sistema diferenciado para el ingreso de atletas. Ajá. Acuérdate que él había dicho que las universidades miden o valoran el aspecto académico. Pero la C me dice que hay diversos países, en los diversos países, en otros países, las universidades tienen un sistema diferenciado para el ingreso de atletas. Y estos, con el apoyo de la institución, logran no solo seguir su carrera deportiva, sino también tener una profesión y estar preparados para la vida. Me parece buena, hay una contradicción, está contradiciendo lo que dijo Vela. La D, es justo que los atletas se preocupen por sus carreras deportivas y que quieran estudiar también. No, 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 no. La E, los deportistas que compiten pueden recibir becas. No, no, no. No está en discusión las becas. Entonces, la número 4 es la C de casa. Y finalmente la 5. A ver qué dice la 5. ¿En qué concuerdan Vela y Villalobos? ¿En qué coinciden? En la existencia de atletas que deberían ir a la universidad. ¿Vela quiere que vayan a la universidad? Sí, con exoneración. No, con examen de admisión, porque eso es lo que califica. En cambio, Villalobos, ¿qué dice? Que más bien se les exonere los beneficios que debían darles estar en ingreso a la universidad sin tener que enfrentar un examen, que no hay examen para ellos. Que no hay examen para ellos. Entonces, la número 1 es correcta. Número 2, en que la universidad debe apoyar de algún modo a dichos deportistas. Claro, Villalobos dice que la universidad debe darles ese ingreso, ¿no? Sin tener que enfrentar un examen de admisión. Y Vela dice, no puede exonerar a los atletas de ser evaluados, al igual que a los postulantes, con una medida que garantice su desempeño futuro como universitarios. Si el atleta no aprueba la valla académica que la universidad les impone a todos, no es posible aceptarlo, incluso si se tratase de un deportista superdotado. Y acá dice que en la universidad debe apoyar de algún modo. A ver, ¿cuál sería el otro modo de Vela? Sí, sí lo dice. Dice, en general estoy de acuerdo contigo en que las universidades deberían apoyar a los deportistas y formar ligas competitivas. Entonces es cierto la número 2. 1 y 2 están bien. 3. En el tipo de ayuda académica que debe darles la universidad a los deportistas. Bueno, en el tipo de ayuda académica lo está pidiendo el entrenador Villalobos porque él quiere que los exoneren. Pero el otro no quiere. Por lo tanto, 1 y 2, la A de avión. 5, avión. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá. Muy bien, Camila. La número 2, la B de beso. La número 3, vamos a colocar aquí la A de avión. La número 4, la C de casa. Y la número 5, la A de avión. Muy bien, ahora nos vamos a la segunda lectura, texto 2. Trabajando.
Me pareció temblor, me pareció, no sé, temblor, parece, ¿no? Se movió un poquito mi sofá. Ah, entonces sí ha sido, ¿no? Yo pensé que mis deditos me estaban empujando. Yo dije, tan fuerte, porque a veces me empuja. Dios mío, sí ha sido temblor.
Bien, chicos, vamos a ver el texto número 2. ¿Qué me preguntan? Me hacen preguntas sobre se venden, ¿no? ¿A qué se entiende por se venden? El tono del autor, me ponen una expresión, hacer volar la imaginación, y cuál es el tema del segundo párrafo. Ya, a ver, en la primera parte, entraríamos en el terreno psicológico si pretendiésemos averiguar el motivo de los grandes éxitos de una serie de mitos y leyendas históricas que, con vestimenta pseudocientífica, o sea, una falsa ciencia, se venden sobre los templarios. Número 6. Se venden. ¿Qué se entiende por se venden? Se venden sobre los templarios. Se difunden, se comercian, se atribuyen, se tergiversan, se interpretan. Una serie de mitos y leyendas históricas que, con vestimentas pseudocientíficas, se venden sobre los templarios. Su caso es uno de los más notorios. O sea, se dan a conocer. Y se dan a conocer, se entiende por difunde. Difunde. Número 6, la A de avión. A ver, la 7. ¿Cuál es el tono del autor en relación con los múltiples mitos existentes acerca de los templarios? A ver, voy a terminar de leer la primera parte. Su caso es uno de los más notorios, de más constante actualidad y sobre el que se han editado cientos de libros, la mayor parte de presuntos misterios, o sea, supuestos misterios. Ya desde los siglos XVIII y XIX, las leyendas sobre esta orden militar, o sea, sobre los templarios, que es una orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón, esos son los templarios, ¿ya? Centrada en la defensa de Tierra Santa. Comenzaron a proliferar, o sea, a reproducirse, y tanto detractores como defensores publicaron todo tipo de obras con sus respectivos argumentos. Cada uno daba riendas sueltas a sus ideas. El romanticismo, con su visión idílica, poética, ideal de la Edad Media, en la que buenos caballeros fueron víctimas de un poder tiránico, era un perfecto caldo de cultivo para esa clase de teorías. Caldo de cultivo. No hay preguntas de caldo de cultivo. Además, la progresiva secularización. Esa secularización tiene que ver con que se va perdiendo el carácter religioso. Del liberalismo a finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX provocó la aparición de movimientos esotéricos, movimientos ocultos y ocultistas en Francia, en especial en Francia. Estos trataron de llenar el vacío que había dejado en ciertas esferas sociales la progresiva desaparición de la religión de la vida pública. A ello también es ajeno el ascenso de movimientos masónicos, algunos de los cuales trataban en sus numerosos rituales de hacer confluir la espiritualidad religiosa con principios liberales. Ya, pero yo necesito saber su intención, porque ahí me están preguntando sobre los múltiples mitos existentes acerca de los templarios. A ver, en el siglo XX y XXI se ha retomado con fuerza esa tesis, pero mezclado con otras y reforzadas por supuestas pruebas científicas. El resultado ha hecho mella, o sea, deterioro, desgaste en amplios sectores sociales, aunque ahora lo que suele mover a sus impulsores son importantes fines económicos. El abrupto final de la orden, fruto de intrigas del rey de Francia, es lo que ha dado pábulo, o sea, motivo, este tipo de teorías. Las conspiraciones y maniobras unidas contra ellos, hoy demostradas por los especialistas como falsas y malintencionadas. Ya, muy bien. Entonces, como que el autor está
tratando de que, a ver, describir, no, desmitificador, sí, desmitificador, no, burlesco no se está burlando, atrevido no es atrevido. A ver, continúo para tener una idea mucho más contundente. Las confesiones arrancadas bajo tortura, así como la quema en la hoguera de su último gran maestre, seguidas de las muertes del mismo año, del Papa y del Rey de Francia, fueron un magnífico punto de partida para hacer volar la imaginación. Sin embargo, los medievalistas han trabajado con rigor y han descubierto recientemente nuevos datos que mantienen el interés por los templarios, pero desde un punto de vista sólido y veraz. Entonces, lo que el autor me está dando a entender de que las conspiraciones y las maniobras urdidas contra los templarios, hoy demostradas por los especialistas, son falsas y malintencionadas. Entonces, ¿cuál es el tono del autor? Desmitificador. Número 7, B de beso. Está quitándole ese carácter mítico y de leyenda que se tuvo con respecto a los templarios. 7, B. 8. ¿Cuál es la mejor interpretación para hacer volar la imaginación? Hacer volar la imaginación. Crear mitos inverosímiles, cambiar los verdaderos hechos, dar rienda suelta a la fantasía, generar historias demenciales, iniciar una campaña psicosocial. Si a mí me dicen, haz volar tu imaginación, te están diciendo, da rienda suelta a tu fantasía. Número 8, la C de casa. Número 9, ¿cuál es el tema del segundo párrafo? En la número 9, vamos a ver, romanticismo y bíblica. Era un perfecto caldo de cultivo para esa clase de teorías. Teorías. Aparecieron movimientos esotéricos y ocultistas en Francia. Ascenso de los movimientos masónicos. Ya. ¿Cuál sería mi tema? ¿De qué se trata? ¿Del romanticismo, secularización y movimientos masónicos? Romanticismo, secularización. Puede ser. La visión de la Edad Media. Bueno, en toda la lectura hablan de eso. Contexto de aparición de las teorías. Sí, también está bien hacer. Consecuencias de los mitos de los templarios. No. Origen de libros como el Código Da Vinci. El romanticismo con su visión idílica de la Edad Media, en la que buenos caballeros fueron víctimas de un poder tiránico. Era un perfecto caldo de cultivo para esa clase de teorías. Teorías. Respuesta, la C de casa. Contexto de aparición de las teorías. Ese es el tema. Número 9, C de casa. Texto número 3. ¿Cuántos textos son? 5, 6. Bien, vamos a continuar con el texto 3, ¿ya? La Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, desarrolló lo que se ha dado en llamar Incoterms, acrónimo procedente de la expresión inglesa International Commercial Terms,
Se pretendía con ello que, con independencia de la nacionalidad de las partes y del lugar geográfico del uso, los implicados pudiesen en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones de cada uno de ellos en un contrato de comercio determinado. Los Incoterms carecen de toda fuerza normativa o legal y obtienen su reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial. Por lo que para que sean de aplicación a un contrato determinado, este deberá especificarlo así. Los Incoterms contienen un total de 13 posiciones o tipos de cláusulas diferentes, que pueden luego, mediante el uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente. Además, a lo largo de su existencia han sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarnos a los cambios en los usos comerciales, técnicas, avances tecnológicos, etc. La última edición corresponde al año 2010, que se halla todavía en vigor. Mi tema aparentemente es el CCI, ¿no? Pero no, esto estaba recién presentando, porque tanto en el segundo como en el tercer párrafo hablan acerca de los Incoterms, que carecen de fuerza normativa y legal. ¿Qué más me hablan de los Incoterms? Contienen un total de 13 posiciones, cláusulas diferentes. Mi tema será Cámara de Comercio, no. La aplicación de los Incoterms en la práctica del comercio internacional, sí. Los 13 Incoterms, no, eso habla solo en el segundo párrafo. Tercer párrafo. El contrato de compra y venta, no, es muy específica. El tema es el sujeto, es la idea general. La carencia legal de los Incoterms y su aplicación en los términos de contrato de compra y venta, no. Las reglas Incoterms 2010, no, pero solamente lo menciona en el tercer párrafo. Por lo tanto, el tema abordado en el texto es la aplicación de los Incoterms en la práctica del comercio internacional. Número 2. Marque la alternativa correcta. La CCI, o sea, Cámara de Comercio Internacional, creó los Incoterms para facilitar e incentivar el comercio entre países. Acá dice, pretendía con ello que, con independencia de la nacionalidad de las partes, lugar geográfico, los implicados pudiesen en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones de cada uno de ellos en un contrato de comercio determinado. Está bien. Creó los Incoterms para facilitar e incentivar el comercio entre países. CCI. Perfecto. La última versión de los Incoterms es la publicada en el año 2010. Sí, lo dice en el texto. Está al final de la lectura. Para que un contrato aplique alguno de los Incoterms, deberá especificarlo en sus cláusulas. También, la aplicación a un contrato determinado, eso deberá especificarlo así, lo dice en el segundo párrafo. Por lo tanto, en la número 11, 1, 2 y 3 son correctas. Número 12. Es incorrecto según lo leído. Incoterms. Es un acrónimo, sí, procedente de la locución inglesa International Commercial Terms. Sí, perfecto. Profesora, ¿eso no es SI?
A ver, acá dice, la llamada Incoterms, acrónimo procedente de la expresión inglesa International Commercial Term. Está en la lectura, es literal, verdadero. Los Incoterms carecen de toda fuerza normativa o legal y obtienen su reconocimiento de su uso consuetudinario. Sí, es verdad. Carecen de toda fuerza normativa y obtienen su reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial. Ahí está. Está en la lectura, segundo párrafo. C. Los Incoterms han sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarlos a los cambios en los usos comerciales actuales. Sí, eso lo dice en el último párrafo. Mediante el uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente. Además, a lo largo de su existencia han sufrido sucesivos cambios y modificaciones. Excelente. La D. La zona geográfica es un factor que impide la formulación de un contrato comercial a menos que se utilice un Incoterms en el idioma de los implicados. En el idioma no lo menciona en el texto. La E. Los Incoterms contienen un total de 13 posiciones o tipos de cláusulas diferentes. Es cierto. La número 12. La D. Muy bien. A ver, vamos a escribir. Nos habíamos quedado en la 5. Vamos a poner la número 6. La A de avión. La número 7. B de beso. 8. Casa. 9. Casa. 10. Bebé. 11. Dedo. Y 12. Sí, ahí están las respuestas. Continuamos. Texto número 4. Cuatro, 5. A ver, decir la verdad, me voy a ir al texto 4 porque me parece más chiquito. Decir la verdad mejora tanto la salud mental como la salud física. Es cierto. Según revela una investigación de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que ha sido dada a conocer en la 120 Convención Anual de la Asociación Americana de Psicología. Estudios recientes sugieren que, por término medio, cada estadounidense miente 11 veces por semana. Para tratar de averiguar si vivir siendo más honestos mejoraría nuestra salud, Anita E. Kelly y sus colegas trabajaron con 55 personas durante 10 semanas, pidiéndoles que redujeran al piensen, mientras en paralelo se hacía el seguimiento a un grupo de control al que no se le había dado ninguna instrucción sobre cómo comportarse. Analizando en el laboratorio una serie de parámetros ligados a la salud, comprobaron que las personas que reducían su tendencia a decir mentiras estaban más sanas, menos tensas y sobre todo sufrían menos dolores de cabeza y menos problemas de irritación de garganta que el resto de los participantes.
Ujú. Claro, pues el mentiroso siempre tiene que estar pensando qué es lo que dijo, qué mentiras dijo, porque si no, lo atrapan. Por eso tiene que estar anotando sus mentiras. Claro, ¿no? Porque en cualquier momento aflora la verdad. A ver, ¿qué me preguntan en el texto 6? ¿Cuál es la estructura del segundo párrafo? Estudios recientes sugieren que por término medio cada estadounidense miente 11 veces. Eso es un dato. Promedio, cifra. Pregunta tesis. ¿Es un dato o es una cifra? Una de las dos. Sigue. Para tratar de averiguar si vivir siendo más honestos mejoraría nuestra salud, Anita y sus colegas trabajaron con 55 personas durante 10 semanas, pidiéndoles que redujeran al mínimo las mentiras cotidianas de forma premeditada, mientras en paralelo se hacía el seguimiento a un grupo de control al que no se le había dado ninguna instrucción sobre cómo comportarse. Este es el experimento. Curiosidad no. La A va ganando. Finalmente, vamos a ver la última parte. Analizando en el laboratorio una serie de parámetros ligados a la salud, comprobaron que las personas que reducían su tendencia a decir mentiras estaban más sanas, menos tensas y sobre todo sufrían menos dolores de cabeza. Ese es el resultado. Respuesta en la 19, la A de arriba. Muy bien. Me faltan dos lecturas. Texto 4 y 5. Ya los últimos 10 minutos y terminamos. Texto 4 y texto 5.
A ver, texto número 4. Uno de los secretos mejor guardados por los comentaristas de cine de la región atañe a la verdadera situación a nuestro cine. Oculta, tras la engañosa maquinaria de encuentros y festivales, subyace la mediocridad más espantosa. La verdad es que al cine latinoamericano le corresponde una ubicación incómoda dentro del actual panorama mundial, la de ser nada menos que la peor cinematografía del mundo, que solo supera probablemente al africano. De más está, pues, reclamarle una mayor presencia en nuestra cartelera. Qué crítico, ¿no? Tan solo acabaría hundiéndola más de lo que ya está. Lo último que necesitamos son más películas latinoamericanas. O sea, el autor está sepultando al cine latinoamericano. La tesis del autor, ¿dónde está? Debe hacerse lo posible por mejorar el nivel de cine latinoamericano. No, eso no es. Quienes están dentro del mundo del cine han escondido convenientemente una verdad al público, la mala calidad de la industria nacional, no, latinoamericana. El cine africano se encuentra, no ha hablado específicamente del cine africano, lo ha comparado, que es otra cosa. El cine latinoamericano debe estar alejado de nuestras salas, pues su baja calidad no contribuye a mejorar nuestra sí, ese sí está bien. Son pocos los que conocemos la verdadera realidad del cine América Latina, o de industria fílmica ha conspirado. No, nada de conspiración. Número 13, la tesis del autor es la de Vedero. (14) ¿Cuál de las siguientes opciones incluye la argumentación del texto? El autor ha criticado al cine latinoamericano. ¿Cuál de estas incluye la argumentación del texto? Los intentos por ocultar la mala calidad del cine de América Latina no han permitido que se enfrente esta situación e intente superarla. El cine latinoamericano atraviesa un momento muy difícil, pues su deficiente calidad lo coloca como uno de los peores, a pesar de los intentos por esconder este hecho. La B está bien. La C. Se ignora que el nivel de cine que producimos es deplorable, lo que genera una engañosa aceptación por parte del público que acude a las salas de proyección. Tiene que ser un poco más específica, ¿no? Porque acá en la B ya prácticamente está hablando de Perú, pero aquí se habla pues de manera de cine latinoamericano, o sea, en toda América Latina, no solamente peruano. A ver, la de, aún con lo que se diga del cine de la región, no, tampoco. Cualquier intento por colocar películas latinoamericanas en la programación de las salas de proyección tendrá un efecto negativo en la percepción del cine elaborado en nuestro continente. Como se está hablando acerca del cine latinoamericano, que prácticamente supera a la africana, en realidad contiene mediocridad, como dice la lectura. ¿Qué más? Prácticamente como que se quiere ocultar, ¿no? Es esta deficiencia que tiene nuestro cine, el cine latinoamericano. Hay una engañosa maquinaria de encuentros y festividades, pero en realidad es mediocre.
es la peor cinematografía del mundo. ¿Cuál de los siguientes o cuál de las siguientes opciones incluye la argumentación del texto entre la B y la E? La B es la respuesta. ¿Qué? Al porqué de qué, de la D. Acuérdate cuando la tesis es la opinión del autor que el cine latinoamericano debe estar alejado de nuestras salas, pues su baja calidad no contribuye a mejorar nuestra cartelera. ¿Por qué dijo esto? Porque justamente el cine latinoamericano atraviesa un momento muy difícil, pues su deficiente calidad lo coloca como uno de los peores, a pesar de los intentos por esconder, y justamente lo dice en la lectura, ¿no? Los secretos mejor guardados. La número 14 es la B de beso. Número 15. ¿Qué situación es similar, es análoga a lo planteado por el autor del texto? Una serie de concursos y festividades que respaldan a una conocida marca de automóviles defectuosas. Sí, porque recuerden que en la lectura también hablaba, ¿no? Oculta tras la engañosa maquinaria de encuentros y festividades subyace la mediocridad más espantosa. Una serie de concursos y festividades que respaldan a una conocida marca de automóviles, pero que es defectuosa. La A está bien, es similar. La decepción por lo ocurrido por una línea de productos nacionales que son saboteados. No, acá no se habla de sabotajes. Una petición para evitar que se programen comedias televisivas locales por su pésima factura, con alusión de que eso denigraría más al género. De generar, de migrar, no está dentro del vocabulario de este texto. La indignación por la campaña publicitaria, no, tampoco la indignación. Las críticas a una corriente literaria. No, más bien es el autor quien critica. 15, ¿qué situación es similar? La A de avión, ¿ya? Entonces vamos con la 13, escribiendo aquí. 13, respuesta, dedo. 14, respuesta, beso. Y 15, respuesta, avión. La última lectura. ¿Cuál no es la intención del autor? ¿De qué habla este texto? El obispo de Ayacucho, Gabino Miranda, abusó de un menor andino que iba a su iglesia, y el Papa Francisco lo destituyó por pedófilo. Sin embargo, Cipriani, en vez de mostrar indignación, que sí luce con homosexuales y políticos que no son de su simpatía, y pedir perdón a la víctima y a su familia, dijo: no hagamos leña del árbol caído, no exageremos cuando queremos maltratar. No me parece de buen gusto que un obispo retirado, Monseñor Lambaré, haya hecho una denuncia un poco exagerada o dura. Todos tienen derecho a defenderse. Queda claro que la actitud del cardenal Cipriani es cruel, eso lo dice el autor. Nunca una denuncia es exagerada cuando un adulto abusa de un menor, y menos si es un cura, que dice ser representante de Dios en la tierra. No se trata del buen o mal gusto del Monseñor Lambaré, es agresión horrenda de su subalterno contra una criatura. Y hay muchos casos en su iglesia.
espanta su indolencia ante esta atrocidad y que aluda al derecho de defensa del violador sin decir nada del mismo. A Miranda y a todos los curas, incluido Cipriani, les pagamos sueldo de nuestro presupuesto por el concordato. Concordato es un tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos entre el gobierno de un estado y el Vaticano. Del siglo pasado, no es justo que el Vaticano millonario propague su fe con dinero de un país pobre y que encima alguien como Cipriani se lave las manos tan fácilmente frente a la tremenda atrocidad cometida por uno de los suyos. No es intención del autor denunciar al obispo Miranda. Claro, la A no es la intención del autor, porque la A es la intención de Cipriani. La A es la respuesta. A ver la B. Llamar la atención sobre la pésima respuesta de Cipriani. Eso sí es la opinión, la intención del autor. Sí es. La C. Criticar la conducta indolente del cardenal en relación al caso mismo. Sí, correcto. La D. Cuestionar la actitud de Cipriani. Sí, lo está cuestionando. Desenmascarar la hipocresía del cardenal. Excelente. La que no es la intención del autor es la A. Denunciar al obispo Miranda por el abuso cometido hacia un menor. ¿Eso quién lo dice? Cipriani. A ver, denunciar al obispo Miranda. En realidad Cipriani dice que no hagamos leña del árbol caído. No exageremos cuando queremos maltratar. No me parece de buen gusto que un obispo retirado haya hecho una denuncia. Ya, entonces sería ¿quién? Bambarén. Entonces acá sería Bambarén, porque él fue el que denunció. Bambarén, no Cipriani, Bambarén, ¿ya? 16 no es la intención del autor, sino de Bambarén. 16, la Alele. 17. ¿Cuál es el sentido de la frase no hagamos leña del árbol caído? Eso lo dijo Cipriani. O sea, no hay que echarle leña al fuego, ¿no? La respuesta es la B de dedo. No es pertinente ensañarse con alguien. 17, dedito. 17, dedito. Hay que dejarlo ahí nomás, como se dice. No hagamos leña del árbol caído. 18. ¿Qué pregunta no se puede contestar con la información del texto? ¿Qué no puedo contestar? ¿Cuál es la actitud que ha tomado Cipriani frente al caso del obispo? Ha sido indolente. Sí se puede responder. ¿Cuál es la razón por la que se acusa al obispo Gavino, al abuso? ¿Por qué el monseñor Bambarén no se ha defendido de las críticas? ¿Ah? No, porque en realidad Cipriani más bien está apoyando al otro, a Miranda. No hagamos leña del árbol caído, ¿no está diciendo? D. ¿Por qué el Estado ayuda a la Iglesia al pagar los sueldos de los curas? Justamente lo dice por el presupuesto, por el concordato. ¿Con qué cargo destituyó el Papa a Gavino Miranda? Pedófilo.
Entonces, la que no se puede contestar es la C de casa. 18 casa y 19 avión. 18 casa y 19 avión. Lindas las lecturas, ¿no? Un poquito trágicas, pero, o lamentables, son realistas, son opiniones de autores, pero ha estado bastante aceptable estas lecturas. Muy bien, chicos. Espero que repasen todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos realizado.